No todos van a entender lo que voy a decir ahora, pero quien se quede hasta el final va a sentir que esta palabra fue escrita exactamente para su corazón. Hay mañanas en las que el cuerpo se levanta, pero el alma sigue acostada, cansada, cargando pesos que nadie ve. Es ese nudo en el pecho que aparece antes de siquiera tomar el café, la mente ya llena de "¿y sí?", y el corazón intentando encontrar fuerzas para creer que todo va a salir bien. Tal vez conozcas muy bien esa sensación de despertar y preguntarte, ¿será que hoy aguanto un día más así? Pero es justamente en esos momentos cuando el Salmo 46 se vuelve más que un texto antiguo, se convierte en refugio, en muro, en fortaleza divina que te rodea y te susurra, no tengas miedo, yo estoy aquí. Es curioso, pero muchas veces es en medio del ruido y del caos donde Dios construye el silencio interior que tanto necesitas. Y si me acompañas hasta el final, vas a descubrir cómo transformar este día, por más difícil que haya comenzado, en un día de victoria y seguridad espiritual que nadie podrá quitarte. Hay algo escondido en este salmo que nadie te ha contado, algo que va a cambiar la manera en la que comienzas cada mañana. No es solo una lectura, es una llave espiritual. Y lo que viene ahora, no solo abrirá tus ojos, sino también tu espíritu para vivir el Salmo 46 de una forma en la que nunca antes lo has vivido. El Salmo 46 es como una canción antigua que ha cruzado los siglos, pero que todavía hoy encuentra eco en los corazones afligidos. Comienza con una declaración que cambia la atmósfera: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Imagina escuchar esto al despertar, cuando la mente aún está cargada de preocupaciones. Es como si el mismo Dios se acercara y dijera, no tengas miedo, yo estoy aquí. El texto no habla de un auxilio lejano, sino presente, inmediato. Y esa presencia no es frágil, es fortaleza divina, seguridad espiritual que sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Este salmo fue atribuido a los hijos de Coré, un grupo de levitas que conocían muy bien el poder de la adoración en tiempos difíciles. Ellos cantaban en el templo, y sus palabras se volvían murallas invisibles para un pueblo rodeado de amenazas. Al leerlo, sentimos que el texto tiene ritmo y profundidad. Los primeros versículos son un ancla para el corazón, los del medio, una invitación a sumergirse en la presencia de Dios, y los finales, un llamado a detenerse, contemplar y descansar. Cada parte cumple un papel en el despertar espiritual. La estructura del Salmo 46 es como un mapa para el alma. Comienza apuntando a Dios como refugio, luego nos lleva a la ciudad de Dios, símbolo de paz y estabilidad, y finalmente nos conduce al estén quietos. Es un recorrido que empieza en medio del caos, pasa por la seguridad de la presencia divina y termina en serenidad plena. Esto demuestra que Dios no ignora nuestro miedo inicial, sino que nos guía hasta la calma. Es como una mañana nublada que se va abriendo para dejar pasar el sol. Los primeros 3 versículos son una fortaleza para los días de terremoto espiritual. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar y bramen sus aguas, no temeremos. Aquí, las imágenes de montes que se mueven y aguas que rugen no son solo poéticas, representan crisis, pérdidas, cambios repentinos. Pero, en medio de todo, hay un punto fijo, la confianza en Dios. Y esa confianza no es una emoción pasajera, es una decisión diaria, una postura firme del alma. En los versículos 4 al 7, la escena cambia, de las aguas turbulentas a un río de Dios que corre por la ciudad santa. Ese río no destruye, sino que alegra. Es símbolo de la paz interior que fluye cuando la presencia constante del Señor habita el corazón. La ciudad de Dios, la Jerusalén simbólica, representa a la comunidad bendecida que vive bajo el cuidado del santuario de Dios. Es lo opuesto al caos, es estabilidad interior. Quien lo experimenta, lleva consigo tranquilidad espiritual incluso en el tráfico de la Ciudad de México, en el trabajo o en medio de discusiones familiares. El final del Salmo, en los versículos 8 al 11, es una invitación casi susurrada, pero llena de autoridad: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. No es solo un consejo, es una orden amorosa. Es como si Dios dijera, deja de luchar solo. Reconoce que el control está en mis manos. Practicar el estar quietos por la mañana es una llave espiritual. Apenas 2 minutos de silencio y entrega, antes de mirar el celular, pueden abrir el espacio para que la voz de Dios se manifieste con claridad. Históricamente, este salmo se utilizaba en la liturgia matutina para comenzar el día afirmando que la soberanía divina es más grande que cualquier mala noticia. Siglos después, Martín Lutero se inspiró en él para componer el himno Castillo Fuerte, que refleja la misma seguridad: Dios es una muralla inquebrantable. Y pensar que, en cualquier época, ya sea en la antigüedad o ahora,
la gente carga los mismos miedos y necesita escuchar las mismas verdades, muestra cómo esta palabra sigue viva y vigente. Cada parte del Salmo 46 tiene una función devocional. La primera despierta fe y valentía. La segunda genera paz y sentido de pertenencia. La tercera invita a la entrega y a la adoración. Es como un camino espiritual que empieza con pasos rápidos en medio de la tormenta, desacelera a la orilla del río de Dios y finalmente se detiene frente al trono, en silencio reverente. Este tipo de recorrido no solo moldea el día, sino también el estilo de vida. Cuando aplicamos la estructura del Salmo en la práctica, deja de ser solo lectura para convertirse en un ejercicio diario. Al despertar, podemos declarar, Señor, tú eres mi refugio. Durante el día, recordar, el río de Dios me sustenta. Y por la noche, antes de dormir, decir, me aquieto porque sé que tú eres Dios. Este ciclo transforma la mente y el corazón, creando una rutina de confianza y paz interior. Para quienes viven bajo constante presión, el Salmo 46 ofrece algo muy valioso, estabilidad interior. Aun cuando el mundo parece tambalear, hay un centro firme. Es como estar en una lancha en alta mar, pero con un capitán que conoce cada ola y sabe la ruta segura. La seguridad espiritual aquí no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante del Dios que no falla. Al mostrar imágenes de caos y calma, el Salmo nos enseña que la vida siempre tendrá tormentas y ríos serenos. Pero el secreto está en saber dónde fijar la mirada. Quien se enfoca en los montes que se mueven, vive con miedo. Quien se enfoca en el río de Dios, vive con paz. Y esa elección comienza todas las mañanas, en nuestra oración matutina, cuando decidimos de qué fuente beberemos para enfrentar el día. Tal vez por eso es tan poderoso como devoción diaria, porque abarca todos los estados del alma. Hay días en que necesitamos más la fortaleza divina, otros en que anhelamos la tranquilidad espiritual, y otros en que lo único que necesitamos es aquietarnos y recordar que Dios está en control. Él nos encuentra en cualquiera de esos puntos y nos conduce hasta la confianza plena. Y es aquí donde el corazón comienza a entender, el Salmo 46 no es solo poesía antigua, sino un camino trazado por el mismo Dios para quien desea vivir con seguridad espiritual. Cada parte es como una estación de este recorrido, y cada imagen lleva un mensaje escondido. El siguiente paso es profundizar en esos símbolos y declaraciones, descubriendo cómo transformar cada versículo en práctica diaria, hasta que la palabra deje de estar solo en los labios y comience a moldear cada gesto, cada pensamiento. Refugio y fuerza divina. El inicio del Salmo 46 nos presenta una verdad que debe quedar grabada en el corazón. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las dificultades. Esta afirmación es un pilar espiritual, un recordatorio de que no estamos a merced de las circunstancias. Imagina despertar con esta frase resonando en tu alma, como un escudo invisible antes de siquiera levantarte de la cama. Es como ponerse una armadura espiritual antes de enfrentar el día, sabiendo que existe un lugar seguro donde nada puede tocarnos sin el permiso de Dios. El refugio del que habla el Salmo no es solamente un abrigo físico, sino un espacio espiritual donde el alma encuentra descanso, incluso cuando el cuerpo está en medio de la batalla. Es como entrar en una habitación silenciosa en pleno centro de la Ciudad de México, rodeada de ruido y tráfico, por fuera, caos, por dentro, paz. Esta fortaleza divina no está hecha de piedra, sino de promesas que no cambian. Y es en ese lugar donde se aprende a confiar en Dios de manera inquebrantable. Cuando la Biblia dice que Él es nuestro pronto auxilio, nos recuerda que la ayuda de Dios no llega tarde, no depende de horarios y no está limitada por la distancia. Es como un papá que, al escuchar el grito de su hijo, corre sin esperar a saber todos los detalles. Esta imagen nos recuerda que no necesitamos explicarle todo a Dios antes de pedir ayuda, basta con clamar, y su mano ya está obrando. Esta certeza transforma la manera en la que hacemos nuestra oración matutina. Calmándose en medio del caos, el salmista describe montes que se estremecen, aguas que rugen y la tierra que tiembla. Son imágenes poderosas que no solo hablan de desastres naturales, sino también de crisis personales y emocionales. ¿Quién no ha vivido un terremoto espiritual, cuando todo parece derrumbarse? Y, aún así, la palabra nos llama a no temer. Es como si Dios dijera, yo sigo siendo el mismo, incluso cuando el suelo bajo tus pies parece moverse. La paz interior que ofrece el Salmo no depende de la estabilidad externa. Es como un ancla lanzada al fondo del mar, la barca puede moverse con las olas, pero no se pierde. Esta estabilidad nace de la confianza en Dios y debe cultivarse como un hábito. Comienza en la oración de la mañana,
cuando elegimos creer más en las promesas que en los pronósticos negativos que nos presenta el mundo. La metáfora del árbol imagina un árbol frondoso, con raíces profundas, que enfrenta tormentas sin ser arrancado. Esa es la imagen del corazón que confía en el Señor. Los vientos pueden soplar, las hojas pueden caer, pero el tronco permanece firme. Quien se enraiza en la palabra, especialmente en salmos como este, desarrolla una fuerza que no se explica solo con palabras, es una fortaleza que se prueba en la práctica, el día en que la vida exige más de lo que tenemos. Aguas vivas y la ciudad de la paz, el escenario cambia del caos a un río tranquilo, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Es un contraste intencional, como si la Biblia quisiera mostrarnos que, incluso en medio de la turbulencia, existe un lugar donde la presencia constante del Señor trae estabilidad. Ese río representa la gracia que fluye sin detenerse, llevando paz interior y gozo espiritual a quienes permanecen cerca de la fuente. La ciudad santa simboliza un entorno protegido, donde la comunidad bendecida vive en armonía bajo el santuario de Dios. En el contexto devocional, esto puede ser tu hogar, tu familia o incluso tu vida interior. Si invitamos a Dios a habitar en ese espacio, el río de Dios fluye libremente, llevando tranquilidad espiritual incluso cuando afuera las noticias están llenas de temor e incertidumbre. Presencia constante. Una de las mayores riquezas del Salmo 46 es la certeza de que Dios no nos visita de vez en cuando, sino que permanece con nosotros. No es un huésped, es el dueño de la casa. Esa presencia cambia la forma en la que enfrentamos el día. No vamos solos al trabajo, no estamos solos en la sala de espera de un hospital, no lloramos solos en la noche. El Señor está a nuestro lado, y eso nos da seguridad espiritual para seguir adelante. Un llamado a la quietud. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios, es una orden que desafía el ritmo frenético en el que vivimos. Es como una invitación a bajar la velocidad de la mente antes de que el cuerpo entre en piloto automático. En la práctica, esto puede significar despertar 10 minutos antes para estar en silencio ante Dios, respirar profundamente y recordar que su soberanía está por encima de cualquier agenda o imprevisto. Aplicación en la oración matutina. Al orar basándonos en el Salmo 46, podemos dividir el momento en 3 partes. Primero, declarar que Dios es nuestro refugio, luego, meditar en el río de Dios y en su paz, y finalmente, guardar silencio para escuchar su voz. Esta secuencia crea un ritmo devocional que fortalece la fe y prepara el alma para el día. Ejercicio práctico para hoy. Toma una hoja y escribe 3 frases. Dios es mi refugio, el río de Dios me sustenta y me aquieto delante de ti. Pon esa hoja en el espejo del baño o en la puerta del refrigerador. Cada vez que pases por ahí, repite las frases en voz alta. Esta práctica sencilla es una manera de hacer que el salmo cobre vida en tu rutina diaria. Y aquí es donde el camino empieza a tomar forma. Entendemos que no basta con conocer las palabras del salmo, hay que aprender a vivir lo que dice. Y cuando eso se convierte en hábito, el corazón se abre para contemplar no solo quién es Dios, sino también lo que Él hace, y ese será el camino que vamos a seguir de ahora en adelante. Una de las mayores riquezas del Salmo 46 es que no es solo una declaración teológica, sino un manual vivo para comenzar el día. Al despertar, la mente tiende a llenarse rápido de preocupaciones, cuentas por pagar, compromisos, pendientes. Es en ese momento cuando declarar Dios es mi refugio cambia por completo el clima del alma. Esa afirmación es como encender la luz en un cuarto oscuro. El ambiente puede ser el mismo, pero la manera de verlo todo se transforma. La primera aplicación práctica es una afirmación de fe en cuanto abras los ojos. Antes de tocar el celular, siéntate en la orilla de la cama, cierra los ojos y repite 3 veces, en voz audible, Señor, tú eres mi fortaleza divina y mi pronto auxilio. Al hacerlo, comienzas el día ajustando el corazón para confiar en Dios, y no para entrar en la ansiedad de las circunstancias. Otra aplicación es cultivar una calma segura a lo largo del día. Cuando llegue un momento de tensión, sea en el trabajo, en casa o en el tráfico de la CDMX, recuerda los versículos 2 y 3. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Repítelo mentalmente hasta que la paz en medio del caos empiece a reinar nuevamente. Es como respirar profundo mientras el viento sopla fuerte a tu alrededor. El Salmo 46 también nos invita a extender esa seguridad espiritual más allá de nosotros, a través de la bendición comunitaria. Esto puede significar orar por tu familia antes de que cada quien salga a sus actividades, pedir protección para tus vecinos o enviar un mensaje de ánimo con un versículo a alguien que está pasando por un momento difícil. Cuando la ciudad de Dios es recordada, no solo tu vida es fortalecida, sino también la comunidad bendecida que te rodea. Un ejercicio poderoso es la pausa meditativa. Programa un momento, aunque sean solo 2 minutos,
para estar en silencio delante de Dios. Puede ser en tu hora de comida, en un descanso del trabajo o antes de dormir. En ese tiempo, no es necesario decir nada, solo respirar, reconocer su presencia constante y dejar que Él calme tu mente. En esa quietud, la intervención sobrenatural se manifiesta. Convertir el Salmo 46 en un devocional diario alimenta el alma. Elige un versículo por día y medita en él durante toda la jornada. Por ejemplo, hoy puedes meditar en el versículo 1, mañana en el 4, y así sucesivamente. Esta meditación bíblica echa raíces profundas en la fe, como un árbol plantado a la orilla del río de Dios. Otro hábito es hacer tu oración de la mañana en voz alta, usando las propias palabras del Salmo. Esto no solo fortalece tu fe, sino que declara al mundo espiritual que tu confianza está en el Señor. Puede ser una oración sencilla: Padre, hoy decido confiar en ti. Tú eres mi refugio en la tribulación y mi paz en medio del caos. Dirige mis pasos y protege mi hogar. Cuanto más lo repites, más esa verdad moldea tu forma de vivir. Cuando hablamos de silencio y entrega, hablamos de una postura espiritual contra el ruido interno y externo. Muchas veces, Dios no compite con el ruido, espera a que nos aquietemos para hablar. Por eso, uno de los mayores actos de fe es dejar de correr y decir: Señor, confío en ti, aunque no entienda todo. Es como entregarle el volante al conductor más experto y descansar en el asiento del copiloto. En momentos de crisis, practica el acto profético de la lectura. Abre tu Biblia en el Salmo 46 y léelo en voz alta, aunque ya lo sepas de memoria. Al escuchar las palabras, tu espíritu se alinea nuevamente con la verdad divina. No es lo mismo pensarlo que escucharlo, es como regar una planta ya existente, permitiendo que florezca más. La intervención sobrenatural que menciona el Salmo nos recuerda que Dios no solo está presente, sino activo. Él quiebra arcos y rompe lanzas, es decir, deshace estrategias de destrucción en nuestra contra. Al aplicarlo en el día a día, puedes orar: Señor, rompe todo plan del enemigo contra mi vida hoy. Esta oración no es de miedo, sino de autoridad espiritual, reconociendo que la justicia divina es mayor que cualquier amenaza. Practicar la contemplación matutina puede ser algo sencillo y profundo. Mira por la ventana al despertar, observa el cielo, los árboles o incluso las calles llenas de movimiento, y agradece a Dios por un nuevo día. Este pequeño acto abre espacio a la gratitud y reconoce que, a pesar del bullicio allá afuera, existe un lugar de paz interior que solo la presencia de Dios puede dar. Una última aplicación es crear recordatorios visuales de fe. Pon un versículo del Salmo 46 como fondo de pantalla en tu celular, una tarjeta en tu cartera o un post-it en el espejo. Cada vez que lo veas, deja que esas palabras te recuerden que la seguridad espiritual no depende del escenario, sino de la presencia constante del Señor. Así, cuando comenzamos a aplicar el Salmo no solo como lectura, sino como un estilo de vida, algo cambia, la mente se aquieta, el corazón se fortalece y la esperanza se renueva. Pero, ¿qué sucede cuando miramos más allá de nuestro interior y comenzamos a observar, con ojos espirituales, las obras del Señor en el mundo que nos rodea? El Salmo 46 no es solo un texto para leer, es un ritmo espiritual que puede vivirse cada día. El diagrama que resume este ritmo comienza cuando suena la alarma por la mañana. Es el primer momento de conciencia del día. Antes de que pensamientos de miedo o ansiedad ocupen el espacio, la primera parada es la quietud. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Esto define la atmósfera. Desde ese silencio, pasamos a la declaración de fe. Aquí, el versículo 1 se convierte en arma y escudo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las dificultades. Al declararlo, no solo nos lo recordamos a nosotros mismos, también alineamos el corazón con la soberanía divina y declaramos al mundo espiritual que confiamos en el Señor. El siguiente paso es llevar esa paz durante el día, permitiendo que moldee nuestras reacciones y decisiones. Es lo que el diagrama llama paz a lo largo del día. Esta paz no es pasiva, es activa, porque responde al caos con confianza, responde a la provocación con estabilidad interior, y responde a la inseguridad con una seguridad espiritual anclada en el refugio en medio de las tribulaciones. Si transformamos esta secuencia en una fórmula reflexiva, quedaría así: silencio más entrega por presencia de Dios más confianza diaria, igual a paz interior en medio del caos. Esta ecuación espiritual no es matemática común, es la matemática del reino. Cada elemento es esencial, y si falta uno, la paz se vuelve frágil. Silencio y entrega significa detenerse y dejar de luchar solo. Es apagar el piloto automático de la preocupación y activar la contemplación matutina. Puede ser un minuto, pueden ser 5,
lo importante es que sea intencional. Esa pausa no es pérdida de tiempo, es ganancia de perspectiva. Presencia de Dios y confianza diaria es la parte que se construye con constancia. No basta un encuentro semanal o esporádico, es en el devocional diario donde la raíz se profundiza. Es como regar una planta todos los días. Quizá no veas el cambio de inmediato, pero con el tiempo, su fuerza y belleza se hacen evidentes. Cuando estos dos bloques se unen, la paz interior en medio del caos deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia real. Comienzas a notar que, mientras otros se desesperan, tú respiras profundo. Mientras otros reaccionan con enojo, tú respondes con suavidad. Y esto no es por fuerza propia, sino porque la fortaleza divina te está sosteniendo. El diagrama espiritual del Salmo 46 puede adaptarse a cualquier rutina. Por ejemplo, si tienes hijos pequeños, el momento de silencio puede ser antes de que despierten. Si trabajas en un ambiente agitado, la declaración de fe puede hacerse mentalmente en medio de una junta. El secreto es mantener la secuencia: pausa, declaración, vivencia. Para memorizar este ritmo, puedes crear un mapa visual. Dibuja un sol naciente, luego un círculo con la palabra silencio, seguido de otro con fe y, por último, un corazón con paz. Coloca ese dibujo en un lugar visible. Esa imagen sencilla servirá como recordatorio diario de que el camino hacia la calma comienza en la presencia de Dios. Es interesante notar que esta fórmula del Salmo 46 no se limita a la vida individual. Puede aplicarse a toda una familia, a una comunidad o incluso a una iglesia local. Imagina a todos comenzando el día con quietud, declaraciones de confianza y acciones guiadas por la paz interior. El impacto espiritual sería profundo. Cuando hablamos de quebrar arcos y lanzas, como describe el Salmo, entendemos que esta fórmula también involucra la intervención sobrenatural de Dios en conflictos y batallas. Al seguir este ritmo, no solo cultivamos paz, nos posicionamos para que la soberanía divina actúe en áreas donde solos no podríamos mover nada. Esta expansión creativa del Salmo es como una invitación para personalizar tu propia liturgia matutina. No existe un único formato obligatorio, lo esencial es que los elementos estén presentes. El silencio inicial, la afirmación de fe y el mantenimiento de la paz a lo largo del día forman un trípode que sostiene el alma. Y cuando entendemos esta secuencia, comenzamos a darnos cuenta de que el Salmo 46 también lleva una historia viva detrás de sus palabras, una historia que nace de la tradición de los hijos de Coré y que atraviesa siglos hasta alcanzar a Martín Lutero, y ese es precisamente el terreno en el que vamos a pisar a continuación. El Salmo 46 tiene raíces profundas en la historia de Israel y fue escrito por los hijos de Coré, una línea de levitas que, aun después de un pasado marcado por la rebelión, se convirtieron en guardianes de la adoración en el templo. Esto ya nos enseña que Dios es especialista en transformar historias rotas en instrumentos de alabanza. Al recordar que estas palabras nacieron de corazones restaurados, entendemos que cada versículo lleva la marca de la gracia y la redención. Históricamente, este salmo se cantaba en contextos de crisis nacional, momentos en que la ciudad de Jerusalén estaba sitiada o bajo amenaza. Por eso encontramos imágenes tan intensas como montes que se estremecen y aguas que rugen. No era solo metáfora, para ellos, era una realidad vivida. El pueblo necesitaba escuchar que había un refugio inquebrantable por encima de cualquier circunstancia militar o política. Teológicamente, el Salmo 46 es un manifiesto de la soberanía divina. No describe a Dios solo como un ayudador, sino como Señor sobre toda la creación y sobre las naciones. La frase Dios es exaltado entre las naciones, Dios es exaltado en la tierra apunta a un dominio universal que va más allá de la experiencia individual. Es el recordatorio de que el trono de Dios no está en disputa. La presencia de Dios en la ciudad santa es un tema central. En el Antiguo Testamento, esto se refería al templo en Jerusalén, pero para nosotros, esa ciudad también es símbolo del corazón del creyente y de la comunidad de fe. Cuando el Salmo dice que Dios está en medio de ella y no será conmovida, podemos aplicarlo a nuestra vida. Si Él habita en nosotros, tampoco seremos sacudidos por las tormentas externas. Un detalle histórico fascinante es que Martín Lutero, en el siglo XVI, se inspiró en el Salmo 46 para componer el himno Castillo Fuerte, Ein feste Burg. Él veía en este texto una fuente de ánimo durante la Reforma Protestante, cuando enfrentaba amenazas reales contra su vida. Lutero entendió que esta escritura no era solo poesía antigua, sino una declaración profética para tiempos de confrontación espiritual e institucional. Al considerar el contexto original, vemos que la expresión estén quietos, v10, no es solo una invitación suave, sino también una orden para cesar el combate y reconocer el señorío de Dios. En la cultura hebrea,
esta quietud está ligada a la confianza total, no como quien se cruza de brazos en rendición, sino como quien entrega la espada porque sabe que la victoria viene del Señor. Desde el punto de vista litúrgico, el salmo probablemente se entonaba al amanecer, como parte de la adoración diaria. Esto explica por qué encaja tan bien como oración de la mañana. Al comenzar el día declarando que Dios es refugio y fortaleza, el pueblo alineaba su perspectiva antes de enfrentar los desafíos que vendrían. La imagen del río de Dios en el versículo 4 puede estar conectada con el Génesis, donde un río salía del Edén para regar el huerto, y también con la visión de Ezequiel 47, donde aguas fluyen del templo trayendo vida. Esta conexión muestra que la paz y el gozo descritos en el Salmo tienen raíces en la historia de la salvación y apuntan a la restauración final. Cuando el texto habla de quebrar arcos y romper lanzas, no solo describe un acto de guerra ganada, sino que simboliza la intervención sobrenatural que desarma las fuerzas que nos oprimen. En la perspectiva teológica, esto refleja la promesa mesiánica de que Cristo es el príncipe de paz, capaz de convertir campos de batalla en campos de cosecha. Desde un punto de vista psicológico y espiritual, el Salmo 46 también anticipa descubrimientos modernos sobre el impacto de la meditación y la pausa intencional en la reducción de la ansiedad. Al practicar el estar quietos en la presencia de Dios, el cuerpo y la mente se realinean, y el espíritu encuentra estabilidad interior. Hay también una dimensión profética en el Salmo, señala un tiempo en el que todas las naciones reconocerán la soberanía de Dios. Esto significa que, al recitarlo hoy, nos estamos alineando con una realidad futura, declarando que la justicia divina prevalecerá sobre toda injusticia humana. Esta visión amplia, histórica, teológica y profética, amplifica el impacto del Salmo 46 en la vida devocional. No es solo un consuelo individual, sino una proclamación colectiva y atemporal. Al entender sus raíces y su mensaje, somos invitados a vivir más conscientes de la presencia y del poder de Dios en todas las áreas. Y si hasta aquí hemos explorado el significado y la profundidad histórica del Salmo, ahora es momento de dar un paso más, transformar esta palabra en declaraciones proféticas para nuestro día, proclamando con fe viva todo lo que el Señor ya ha establecido sobre nosotros. Hoy, basado en la palabra viva del Salmo 46, levanto mi voz para proclamar con fe lo que ya es realidad en el mundo espiritual. Declaro, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi pronto auxilio en cada dificultad. Ninguna circunstancia adversa me apartará de esta verdad. Aunque se estremezcan los montes o las aguas rugientes quieran rodearme, permaneceré firme, porque mi confianza en Dios es más fuerte que cualquier terremoto espiritual. Declaro que mi vida está guardada por la presencia constante de Dios. No camino solo, ni de día ni de noche. Él es muralla a mi alrededor, fortaleza divina que no se quiebra. Hoy, todo espíritu de miedo e inseguridad pierde poder sobre mí, porque estoy protegido por la seguridad espiritual que viene del Altísimo. Declaro que mi corazón no será movido por malas noticias ni por voces de desesperación. Así como el río de Dios alegra la ciudad santa, la paz en medio del caos fluye dentro de mí. Esta tranquilidad espiritual no depende de lo que veo, sino de lo que creo. Y yo creo en el Dios que reina sobre todas las cosas. Declaro que mi casa es una comunidad bendecida, un santuario de Dios. El enemigo no tendrá dominio sobre mi hogar. Que cada habitación sea inundada por el río de Dios, llevando alegría, sanidad y estabilidad interior. Mi familia habita en la presencia constante del Señor, y por eso no será sacudida. Declaro que hoy veré las obras del Señor con mis propios ojos. Él es poderoso para quebrar arcos, cortar lanzas y deshacer trampas preparadas contra mí. Ningún plan maligno prosperará. La intervención sobrenatural de Dios se manifestará en áreas donde yo no tengo control, y todo obrará para mi bien. Declaro que viviré en paz interior, aunque el mundo a mi alrededor esté agitado. Mi espíritu está anclado en la presencia de Dios. La ansiedad no gobernará mis pensamientos, porque el Señor ya decretó descanso para mi alma. Hoy respiro profundo y recibo esa estabilidad interior como un regalo divino. Declaro que la presencia de Dios va delante de mí, abriendo puertas que nadie puede cerrar y cerrando puertas que me llevarían a la ruina. Su luz ilumina cada decisión que debo tomar. No camino en la oscuridad de la duda, sino en la claridad espiritual que viene de su voz. Declaro que el Señor es exaltado en mi vida y en mi historia. Aún en las batallas, mi alabanza no será interrumpida. Cantaré como los hijos de Coré, que encontraron en la adoración la fuerza para permanecer firmes.
Mi liturgia matutina es un acto de guerra espiritual que me posiciona en la victoria. Declaro que el silencio y la entrega serán armas poderosas en mis manos. No responderé a la provocación con ira, sino con calma. No me desesperaré en la espera, sino que confiaré en el tiempo de Dios. Me aquietaré y sabré que Él es Dios, y esa certeza será mi fortaleza invisible. Declaro que ninguna tormenta podrá arrancar las raíces de mi fe. Así como un árbol plantado junto a las aguas, permaneceré firme, alimentado por el río de Dios. Las estaciones pueden cambiar, pero mi confianza en Cristo permanece. Declaro que el Dios que comenzó la buena obra en mi vida es fiel para completarla. No viviré atado al pasado ni limitado por el presente. Mi futuro está en manos del soberano, que es mi refugio en las tribulaciones y mi paz eterna. Declaro que hoy es un día de victoria, no porque todo esté perfecto, sino porque la presencia de Dios me acompaña. Aunque se conmuevan los cielos y la tierra, mi alma descansa segura en los brazos del Padre. Elijo confiar, elijo descansar y elijo adorar. Y así, a medida que estas declaraciones se vuelven parte de mi día, entiendo que el Salmo 46 no es solo una lectura inspiradora, es un arma espiritual para vencer el miedo, calmar el alma y vivir bajo la fortaleza divina. Pero antes de avanzar, hay algo que debe decirse desde el principio, algo que preparará el corazón para recibir esta verdad con mayor profundidad. Ahora que has caminado conmigo por las palabras y promesas del Salmo 46, necesito preguntarte, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a dejar que este mensaje se pierda entre las distracciones del día o lo vas a convertir en una práctica viva en tu rutina? Dios ya ha declarado que es tu refugio y tu fortaleza, pero eres tú quien decide si vas a habitar en ese abrigo o seguir intentando enfrentar todo por tu cuenta. Y si hoy, antes de terminar este video, declaras con fe, Señor, tú eres mi fortaleza divina y mi pronto auxilio? Y si, en lugar de correr buscando respuestas en el mundo, te aquietas para escuchar la voz de Dios? Esos pequeños actos pueden cambiar por completo la atmósfera de tu vida. Quiero desafiarte a aplicar al menos una de las prácticas que compartimos aquí, ya sea la oración de la mañana, la pausa en silencio o las declaraciones proféticas. Escríbeme en los comentarios cuál de ellas vas a vivir hoy. Esto no solo fortalecerá tu fe, sino que también animará a otras personas que están luchando en silencio. Y si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita encontrar paz en medio del caos. Recuerda, quien comienza el día a los pies del Señor, termina el día de pie frente a las batallas.